Así que, bueno, el día de hoy vamos a abrir la escritura en algo que muchos quizás van a quedar descolocados. Vamos a abrir la palabra en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Hoy día vamos a leer harto, hermano. Harto. ¿Cierto? Por todos los días de culto que no tuvimos. Vamos a escudriñar la Sagrada Escritura. Génesis capítulo 2. Amén. Amén. Hoy día vamos a intentar escudriñar en profundidad, hermano, los textos que son tan maravillosos que muchas veces nos hablan con una voz audible. El Señor nos bendiga. Amén. Génesis capítulo 2. Amén. Amén. Versículo 24. ¿Lo hemos encontrado? 2:24. Gloria a Dios. Y damos lectura en el glorioso nombre de Jesucristo el Rey. Amén. Amén. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Leo nuevamente. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Qué maravilloso. Qué hermoso texto, hermano. Amén. Y uno lo piensa, hermanos, en cómo el Señor empieza a armar arquitectónicamente las parejas. Donde el Señor primeramente crea un género diferente, porque esto hay que decirlo. Versículos más atrás, el Señor había creado a la mujer. Algo pasa ahí, que después el Señor dice, no voy a entrar mucho en detalle, porque no es el foco de esta predicación. Entonces el Señor llega a un momento y dice, en el versículo 22 dice, de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Rápidamente, para entender esto, hubo lamentablemente y lingüísticamente un problema, porque tradujeron la palabra costilla en vez de ser costado o lado, por lo cual esto trajo como una repercusión a que los hombres trataran mal a las mujeres, en el sentido de que les decían que solamente la mujer fue tomada de una costilla, de un pedacito de costilla, de un hueso chiquitito. Y la verdad es que en el original dice lado, y lado es lado, no es una porción pequeña, hace referencia a la mitad. Mire cómo es el Señor. Que el Señor nos vaya ayudando. ¿Cómo se logró llegar a que era lado y no costilla? Esto se logró gracias a los rollos, ¿cierto?, de Qumran, donde había un texto masorético, perdón, no masorético, sino un texto más antiguo de lo que ya traía la Biblia Vulgata. Entonces dijeron, perdón, aquí dice lado, no dice costilla, lado. Entonces da un sentir más uniforme. El pastor Jorge muchas veces ha dicho que Dios es un Dios unificado en tres personas, pero son uno. ¿Cierto? Se habla del sentido unificado. Y acá el Señor dice, entonces, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora voy a apoyarme en otro texto. Y vamos a ir al libro de los Proverbios. Estoy buscando el texto original. Bien, vamos a ir al Proverbio capítulo 4, versículo 6.
O vamos a leer el 4, un poquitito más. Proverbios capítulo 4. Voy a leer del 1 en adelante. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque yo doy buena enseñanza, no desamparé mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Y qué tiene que ver todo esto? ¿Cómo unimos lo que acabamos de leer con la sabiduría? Si alguien notó, cuando el rey David empieza a hablar de la sabiduría, le da un toque en femenino. No sé si me van siguiendo. Si usted vuelve a leer, se va a dar cuenta que el rey David hace un énfasis de buscar a la sabiduría, no venderla, honrarla, cuidarla, mantenerla, protegerla. No la abandones y ella te guardará. Miren, no la abandones y ella te guardará. Ámala y ella te protegerá. Mire cómo el sentido que le da David a la sabiduría. Entonces yo dije, cuando yo estaba leyendo todas estas cosas, dije, aquí hay un secreto que quizá, no, insisto, intento no predicar algo que se lo haya escuchado a alguien. Porque yo espero que el Señor a mí también me revele. ¿Cierto? Así que el Señor nos vaya ayudando. Vamos a buscar más respecto a la sabiduría. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 9. Y vamos a empezar a armar, hermano, esta incógnita. No sé si alguien me puede ayudar, ¿cierto? Proverbios, capítulo 9. Y lea del 1 al 6. Amén. Proverbios capítulo 9, del 1 al 6 dice así. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató a su víctima, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, y bebed el vino que yo he mezclado, dejad la simpleza y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Gloria a Dios. Ahora necesito que alguien me ayude con 1 Corintios 1:24. Mientras buscan 1 Corintios 1:24, quiero releer una parte. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas y preparó un banquete, mezcló su vino y puso la mesa, envió a sus criadas para que proclamaran en las alturas de la ciudad, venid y comed mi pan y bebed del vino que he mezclado. ¿Qué dice? ¿Se dan cuenta que hizo 2 aseveraciones? Venid y comer el pan y beber el vino que he mezclado. Amén. ¿Quién encontró 1 Corintios 1:24? Léala, mi hermano. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios.
Cristo es. Que el Señor nos bendiga. Poder y sabiduría de Dios. ¿Y Proverbios qué decía? Que la sabiduría edificó una casa en base a 7 columnas, ¿cierto? ¿En quién reposó los 7 espíritus de Jehová? En Cristo. Y mire lo que dice, que Él mezcló su vino y puso la mesa. Esto, hermanos, es una clara referencia incluso a la Pascua. A todas luces, hermanos, esto es una referencia a la Pascua. Pero quiero que vayamos entendiendo que el espíritu de sabiduría reposaba en Cristo, y Cristo era la sabiduría misma que venía del Padre. Pero también dije anteriormente que la sabiduría se expresa en género femenino. Mire qué hermoso. Yo esto cuando lo leía, hermano, se me caían mis lágrimas porque sentía que el Espíritu de Dios me estaba queriendo decir algo en esto. Vamos a seguir. Proverbios capítulo 7, versículo 4. Amén. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña, que ablanda sus palabras. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, Sí, Señor. y a la inteligencia llámala parienta. Bendito. Mire cómo habla el rey David de la sabiduría. Sí, Señor. Y cuando dice llámala a tu hermana, no nos confundamos con esto. Sí, Porque Abraham, que fue llamado amigo de Dios, le dijo a su esposa en 2 ocasiones, di que eres mi hermana. ¿O no? Cuando él estaba emparentado con ella. Señor. Y él no mintió, porque eran medios hermanos. Miren cómo es. No vamos a entrar aquí a juzgar eso, Sí. porque realmente eran otros tiempos Amén. y había que ciertamente mezclarse con gente con el mismo propósito. Así es, Dios. Bendito Salvador. Pero mire cómo lo llama. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama a la parienta. Sí, Señor. Cuando usted lee Cantar de los Cantares se va a dar cuenta que Salomón habla en referente a una sierva, le llama cervatillo, la llama hermosa, delicada, la trata de flor. Bendito Dios. Es un libro romántico en el sentido pechat o en el sentido más básico, Gracias, Señor. pero es un libro profundo cuando se habla de la intimidad de Dios. Poder. Y ahora tenemos, ¿cierto?, este versículo, di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Anteriormente habíamos leído el Proverbio 4, donde decía, no la abandones y ella te guardará, ámala y ella te protegerá. Mire qué hermoso, hermano. Vamos a seguir escudriñando. Yo con esto voy a también tomar unos versículos de un libro que no está en la Biblia, en esta Biblia. Esta la podrán encontrar, esta referencia en la Biblia católica, y el libro se llama Sabiduría, para variar. El libro se llama Sabiduría. Quizás más de alguno se habrá topado con este libro dentro de la Biblia católica. Está Eclesiástico, Siracíes, Sabiduría y Tobías, Macabeos y entre otros libros, hermanos, pero esos son los principales. Judith también está. Pero quiero que lo escuchen. Esto es lo que dice Sabiduría, del libro Sabiduría 8, versículos 2 y 3. A la sabiduría la amé y la busqué desde mi juventud. Traté de tomarla por esposa y me enamoré de su belleza. Su intimidad con Dios la hace aún más gloriosa, porque el Señor de todo la ha amado. O sea que si yo el día de hoy les digo que la sabiduría es en sentido femenino, no es que yo me lo estoy imaginando, porque creo que quedó claro. Ahora, en español es sabiduría, en hebreo se dice, ¿cómo se dice? Esto lo aprendí yo hace 2 años, ¿cómo se dice en hebreo? Así que tampoco le voy a pedir a alguien que me lo diga. Pero no sé si alguien más lo conoce, también quiero darle la oportunidad.
No importa, así que aquí nadie es un erudito. No se preocupe. En hebreo se llama Jochma. Y Jochma, en español sería sabiduría, es en sentido femenino. Aún así se le llama la sabiduría, como hoy nosotros lo conocemos, como la, no él. Y quiero seguir ahondando en esto. Porque cuando el Señor dice, compra la sabiduría y no la vendas. Después dice el Señor, es más preciada que el oro y la plata. Habla el Señor de la sabiduría. Ahora vamos a ver, quiero tocar otro tema, o sea, el mismo tema del libro Eclesiástico, que también está en la Biblia Católica, y leo para ustedes. Feliz el hombre que medita en la sabiduría y reflexiona con inteligencia, que pone su corazón en seguir sus caminos y se consagra a buscarla, que sigue sus huellas como un cazador y se coloca al acecho en sus caminos, que se asoma a sus ventanas y escucha junto a sus puertas, que acampa junto a su casa y clava una estaca en sus paredes, que levanta su tienda cerca de ella y establece su morada en un lugar dichoso. ¿Por qué hace esto el hombre? Para acercarse a la sabiduría, para rodearla, para no estar lejos de ella. Entonces aquí el Señor habla que no todos adquieren la sabiduría. ¿Por qué? Porque hay que esforzarse. Que el Señor nos ayude. Ahora, la sabiduría se puede atacar de diferentes ámbitos. Y para ello, ¿cierto? Hay muchos versículos que yo los voy a leer rápidamente para que vayamos entendiendo un poco de la sabiduría. Y aquí quiero llegar con este tema antes de que alguien piense que estoy disparando para cualquier lado. La sabiduría está en un primer término, en el término divino. Esto lo pueden encontrar en Proverbios 2, versículo 6. Dice, porque Jehová da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Se da cuenta que la sabiduría trae por sí misma o siempre va vinculada con la inteligencia? ¿Qué le pidió el rey Salomón? Sabiduría e inteligencia. ¿Se da cuenta? Eso es pedir bien. Pedir primeramente la sabiduría y la inteligencia viene por añadidura. Cuando estas dos se juntan, traen cosas materiales. Pero cuando estas dos están primero, no cuando viene por ganancias deshonestas. El Señor nos bendiga. Segundo versículo que quiero abordar con respecto al don divino de la sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. O sea que está en alcance. No es algo imposible de adquirir. Si hay algo que es falta de sabiduría, dice que pídale al Señor. Tercer versículo. Job capítulo 28, versículo 28. Leo para ustedes. Y dijo al hombre, he aquí que el temor de Jehová es sabiduría, y apartarse del mal es inteligencia. No sé si alguien lo quiere buscar y leer, porque yo quizá aquí tengo otra versión. Job, versículo 28, o capítulo 28, versículo 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor de Jehová es sabiduría, y apartarse del mal es inteligencia. Job 28, 28. Amén. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé si alguien más va siguiendo cómo va esto. En el sentido personificado, cuando hablamos de la sabiduría, no es algo que está flotando, hermano. Cuando Dios habla de la sabiduría, habla de una personificación.
Y esto lo hace más glorioso. Sí, Señor. Porque ya sabemos que no está flotando así. No. Es como que camina con uno. Amén. Está con uno. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga. Gloria a ti, Señor. Otros versículos que referencian a la sabiduría respecto a virtud de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Mi hermana Viviana me ayuda con Eclesiastés 7:12. Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gloria a Dios. En la traducción que tengo yo, yo intento traducirlo directamente del hebreo a una palabra en español para que sea lo más claro. Muchas veces no me funciona porque me quedan un poco diferenciadas las palabras, pero lo estoy intentando. En la traducción que tengo yo dice: el principio de la sabiduría es el temor de las iniciales de Dios, ¿cierto? Ekeyeke, Asher Ekeyeke. Dice: los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. O la enseñanza, dice. No sé si mi hermana Viviana encontró Eclesiastés 7:12. Mientras lo busca, Proverbios 4, versículo 7 dice: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y con todo lo que poseas adquiere inteligencia. ¿Qué primero que todo? Sabiduría. Adquiere la sabiduría y con todo lo que poseas adquiere la inteligencia. Que el Señor nos bendiga. Ahí tenemos el atributo de la sabiduría como un principio de vida, de anhelarla como una prioridad en nuestra vida. Incluso está escrito también que guardar silencio nos hace sabios. Que el Señor nos bendiga. Mire cómo el Señor muchas veces nos tiene que educar, sobre todo nosotros, lo digo yo primeramente, como uno es bien respondón incluso con el jefe, con el gerente, con el CEO de la empresa. Uno de repente quiere al tiro salir más que a discutir o a responder algo. Muchas veces el Señor nos dice que es mejor el silencio, guardar silencio. Amén. Que el Señor nos bendiga. Eclesiastés 7:12. Dice: porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Gloria a Dios. Acabamos de leer Eclesiastés y parte con ciencia. Lo interesante de esto es que cuando usted lo traduce del original, dice: porque la sabiduría es una defensa. No habla de la ciencia. Repite la misma palabra, Jochma. Entonces, insisto, es sabiduría. Porque la sabiduría es una defensa, al igual que el dinero. Pero la excelencia del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de quien la posee. Vemos que la sabiduría se personifica. Nos atiende. Nos es un escudo. Es nuestra corona. Nos libra del mal. Nos aparta del mal camino. Nos dice también que seamos sabios o adquiramos sabiduría y que no vayamos por sendas peligrosas o negligentes. ¿Por qué? Como lo dijo Job, el temor de la sabiduría, o sea, el temor de Dios es sabiduría y apartarse del mal es inteligencia. ¿Qué hace la inteligencia y la sabiduría? Nos apartan del mal camino, nos cuidan, nos protegen, es un cerco protector alrededor nuestro. ¿Se da cuenta? Yo lo intenté decir en mis propias palabras, pero hemos nombrado aproximadamente 15 versículos que dicen lo mismo. Ahora, vamos a la esencia de la creación respecto a la sabiduría. Proverbios capítulo 3, versículo 19.
No sé si mi pastor me puede ayudar con Salmo, el 104, versículo 24. Y alguien que me ayude con Proverbios 3, versículo 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Gloria a Dios. ¿Escuchó? Con sabiduría fundó la tierra y con inteligencia la afirmó. Estas dos van juntas. Estas dos van juntas. Por eso el Señor hablaba respecto a la sabiduría, llama a la hermana, y a la inteligencia parienta, porque son dos personificaciones. Que el Señor nos bendiga. No sé si mi pastor habrá dado 104. 104, versículo 24. Amén. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Jehová mismo la crea. Dios mismo se la da al hombre. Dios mismo la tiene en abundancia. Mire cómo es. Incluso si el hombre no es tan docto y él declara en sí mismo: Señor, yo soy falto de sabiduría, decía Santiago, pide, porque Dios la tiene en abundancia. Que el Señor nos bendiga. Ahora volvemos al sentido femenino de la palabra sabiduría para que cada vez la encontremos más cercana. Proverbios capítulo 1, versículos 20 y 21. No sé si mi hermana Flor me puede ayudar, que mi hermana Flor es una bala para encontrarse. 1 de 20 al 21. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clamad en los principales lugares de reunión, en la entrada de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Amén. Gloria a Dios. Que dice que la sabiduría clama en las calles. O sea, que sale al encuentro de la gente. No se esconde. Está presente. Y después, ¿qué decía? Alza su voz en las plazas. Entonces aquí uno puede entender que la sabiduría es como una mujer que sale a la calle a predicar. Mire cómo es. Y hace un llamado público a los que viven en la ignorancia. ¿Se da cuenta? Mire cómo es. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo los voy a aburrir porque no se van a ir de aquí sin harta palabra de Dios. 3:13. Gloria a Dios. ¿Puede leer hasta el 18, pastor? Yo voy a aprovechar que usted. Proverbios 3, del 13 en adelante. Dice así: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino. Gloria a Dios. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de día está en su mano derecha, y su riqueza, y su izquierda, riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, bienaventurados son los que la retienen. Amén. 18, ¿sí? Amén. Y leíamos, ¿cierto? Bienaventurado el hombre que haya, que la encuentra. Y el hombre que adquiere inteligencia. Pero primero encuentra, la prioridad, insisto, es la sabiduría antes de la inteligencia. Ellas siempre van juntas. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus útiles mejores que la del oro fino. ¿Se da cuenta? La pone como prioridad más que las posesiones materiales o cualquier riqueza humana que exista. Proverbios capítulo 8, versículo del 1 al 4. No sé quién me puede ayudar con eso. Proverbios 8, del 1 al 4. Amén.
Gloria a Dios. Léalo, mi pastor, por favor. Proclama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino. A las encrucijadas de las veredas separa. En lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombre, a vosotros clamó. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. ¿Hasta el 4? Amén. ¿Sí? ¿Se dio cuenta? Cómo la sabiduría clama y alza su voz la inteligencia. Estas dos personificaciones caminan juntas y se presentan, se dan a demostrar al hombre. Dice, en la cima junto al camino donde se cruzan las sendas se coloca, junto a las puertas, a la salida de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. A vosotros, hombres, clamo, y mi voz se dirige a los hijos de los hombres. Que el Señor los bendiga. Amén. Ahora, yo no sé si alguien recuerda el proverbio que habla de la mujer. La mujer virtuosa. ¿Quién hallará ese versículo? A ver, búsquelo, que alguien lo busque. Porque yo hice algo, hermano, y quiero que lo vayamos siguiendo. ¿Del versículo cuánto? Capítulo 10. De Proverbios. Proverbios 31:10. Que el Señor nos bendiga. Mire, lo voy a leer para ustedes. Proverbios 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viñas del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en sus vestidos. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Ahora pregunto, ¿alguna de las hermanas podrá hacer todo lo que se le diga? Ayúdalo, Señor. Ayúdalo, Dios. ¿Cómo deja la vara? ¿Y sabe por qué? Y aquí yo les quiero dar la respuesta. Porque Dios cuando dio esta inspiración, no hablaba directamente de la mujer, y no lo digo aquí para algo malo, sino permute la palabra mujer virtuosa o mujer sabia. Ahora ponga la personificación de la sabiduría. Y si usted lo lee con el concepto de la personificación de la sabiduría, se va a dar cuenta que calza. Entonces va a decir, chuta, realmente la exigencia no era para mí, que tenía que hacer vestidos dobles para toda mi familia y plantar un huerto de viña, ¿cierto? Para que mi marido estuviera en la plaza conversando con los ancianos. Porque si no, se da cuenta que era demasiado. Pero vemos que la sabiduría es como una esposa, por eso hay que buscarla. Y que cuando ya la hayas, ya nada más te falta.
Porque ella se ocupa de un montón de cosas. No es para que el hombre esté relajado, es para que el hombre descanse en ella. Porque escrito está, su corazón descansa confiado en ella. Mire qué hermoso, mire qué maravilloso. Hay otro versículo en la Biblia, no recuerdo, no anoté la cita, dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia o la misericordia del Señor. ¿Alguien se acuerda de este versículo? Yo lo he leído, yo no recuerdo dónde está, pero sé que lo he leído. Dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Lo anoté, pero no recuerdo la cita textual. Quizá alguien lo recuerde. Pero ahora, si usted cambia la palabra esposa y dice, el que haya sabiduría, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor, se va a dar cuenta que calza perfecto. Calza perfecto. Que el Señor nos bendiga. Por lo cual, para uno estar casado y buscar la sabiduría y no venderla, y ella nos va a llevar por el buen camino, nos va a conducir por caminos deleitosos, nos va a cuidar, va a ser un escudo alrededor de nosotros. Para encontrarla o para hallarla y posteriormente a hallarla, hay que casarse con ella. ¿Y el casamiento qué es? Es un pacto. Mire qué hermoso. Mire qué hermoso. Todos estos textos leídos, hermano, exponen a que la personificación de la sabiduría está con nosotros. Pero hay que pactar con ella. Dios mismo fundó el mundo con ella y lo afirmó con la inteligencia. Que el Señor nos bendiga. Proverbios 18, 22. Una máquina de papel. Creo que aquí la competencia. Proverbios 18, 22. El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Mire qué hermoso. O sea que todos aquellos que nos hemos casado, hemos alcanzado la misericordia de Dios. Imagínense. El Señor nos encontró algo bueno y nos dio un regalo maravilloso. Pero para los que estén solteros hoy en día, no se desesperen con esto, sino que insisto, primero hay que pactar con una primera esposa, por llamarlo de alguna forma, o una primera esposa metafórica, y esta es la sabiduría. Que el Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene que afirmar con sus pactos. Dios siempre ha sido un Dios de pactos, y para ello existe una relación amorosa. Y que alguien me ayude con Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20. Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20. Que me ayude aquí mi hermano Diego. ¿Sí? Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré con mi justicia, juicio, benignidad, misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Qué hermoso. Vuelvo y leo para ustedes, quizás los que no escucharon. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en derecho, en amor y en misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Qué hermoso, ¿no? Qué palabras más tiernas para hablar de un pacto. Pero ahora que alguien me ayude para leer Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4. Porque acá hablamos de un pacto, de una nupcia. Con todo lo que leímos hablamos de un pacto, de buscar, de hallar, de estar con ella. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4.
Mi hermana Carolina ya lo encontró, que lo lea al tiro. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bendito Señor. ¿Qué tiene que ver el bautismo? Bendito Señor. Y voy a volver a lo que leímos. Génesis capítulo 2. El Señor hizo caer en un sueño a Adán. Adán murió. Y Dios lo dividió. Voy a utilizar una palabra que quizás no la habían escuchado antes y que bueno que sea así. Dios tomó el alma de Adán y la partió por la mitad. Eso es lo que hizo Dios. Y donde había uno, hizo dos. Por eso después le dice el Señor, y tú unirás a tu mujer, para que esa alma se vuelva a unificar. ¿Ya? Cuando suba esto a YouTube, algún teólogo me imagino que me va a poner ahí que estoy turbado, pero que le consulte al Señor, porque esto es así. Por eso el Señor demanda que nos juntemos y nos casemos con la ayuda idónea. Pero eso es lo que hace Dios. Adán fallece, lo divide y lo levanta. Entonces acá el Señor dice, ¿acaso no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea que estamos muertos. En otros textos de la Biblia dice, ¿o ignoráis que están muertos para el mundo? Que el Señor nos bendiga. Y dice, porque fuimos sepultados junto con Él por el bautismo en la muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? El primer pacto que nosotros hacemos como cristianos es en el arrepentimiento. Después de escuchar el mensaje del arrepentimiento que predicó Juan, demandó inmediatamente a la gente que se bautizara, porque ya había escuchado el mensaje del arrepentimiento. Pero ¿para qué nos vamos a bautizar? Para el perdón de los pecados y para ser levantados a una vida nueva. Cuando ser levantado a esta vida nueva, no puedes levantarte solo. Necesitas a alguien para que esté contigo, para que te guíe. Y el Señor, ¿qué hizo por medio de Cristo? Manda el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Y a su vez empiezan a agregarse otros espíritus. Y el primero que tiene que entrar es el espíritu de sabiduría. No sé si alguien me va siguiendo con esto. Cuando se pacta con el Señor entrega una porción de su Espíritu Santo. Y esto también trae inequívocamente, porque Dios fundó la tierra con la sabiduría y con la inteligencia, la firmó. Quiere decir que el Señor, posterior a levantarnos del agua del bautismo, lo que hace es que nos entrega la porción del Espíritu de sabiduría, para que lo aprendamos a conocer a Él. Y con el espíritu de inteligencia nos apuntala, como quien dice. No nos deja solo. Y la sabiduría sale a nuestro encuentro. Pero no es para todos. Es para aquel que quiere escuchar su voz. Oh, Señor. ¿Se da cuenta? Por eso, en vez de estar la iglesia llena de los bautizados de hace 30, 40 años atrás, esos bautizados siguen comiendo asadito de longaniza allá adentro. Y no lo digo de una acción burlista. Lo digo porque ellos se levantaron como los mismos hombres que fueron al agua se levantaron. Y no hubo ningún cambio. ¿Saben por qué? Porque ellos no pactaron con Dios. Fueron al agua y se levantaron igual. Ellos no escucharon la voz de la sabiduría que los llamó. Porque la sabiduría, como bien decía Proverbio, sale a la puerta de las calles y clama con voz fuerte, audible, que se acerquen a ella. Y el hombre, en vez de decir, alguien me está llamando, alguien me quiere guiar, no, dijeron en su corazón, ya me bauticé, tengo el cielo ganado, aquí no se transforma nadie,
yo me voy igual, ahora no piso más una iglesia, o voy una vez al año, o voy como algunos tienen por costumbre ir solamente el día de la Santa Cena y volverse, ¿cierto?, a su vida rutinaria y sin ningún tipo de espiritualidad. Y que el Señor nos ayude en eso. Por eso llegar a las aguas del bautismo es levantarse y querer hacer un cambio en nuestra vida. Y yo sé que el conocimiento que tienen los jóvenes que ahora se van a bautizar es muy diferente a que quizás con el que yo me fui a bautizar. Y lo digo con plena conciencia y sin ningún tipo de pudor ni nada. Porque creo que los jóvenes que ahora van a las aguas del bautismo tienen más conocimiento y tienen más tacto espiritual con el cual yo me fui a bautizar. Por lo cual ya me supera. Desde el día de mañana, desde el día 1, ya me van a superar. Y yo lo digo sin ningún problema. Porque ellos fueron enseñados en una sana doctrina. Muchos de ellos nunca en su vida han probado el cerdo ni ningún derivado. Yo no sigo en ese chip. Y ellos no. Y un montón de cosas que ellos se restringieron porque sus padres fueron temerosos del cielo. Mire qué hermoso. Y todo esto para llegar a eso. La sabiduría es una personificación. Por medio del bautismo pactamos también con el Espíritu de Dios y queremos que el Espíritu de Dios nos inunde. Y el Señor no nos deja solos. Una de estas venas representa el espíritu de sabiduría. Si no estamos hablando de algo lejano. Todo cristiano nacido de nuevo, debería ser un sabio. Dice, y está escrito, escoge la sabiduría y no la vendas. No la permutes, no la cambies. Y si usted vuelve y sigue leyendo todo lo que se exclamó, dice que ella adornará tu cabeza como una corona. Pero si usted indaga bien, dice que la corona del hombre, ¿qué? Corona del marido es la mujer. Gloria a Dios, ¿sí? ¿Sí? Búsquenlo. Búsquenlo, está escrito y lo dijo el apóstol Pablo. Porque corona del marido es la mujer. Porque la honra del marido es su esposa. ¿Y qué le dice a los solteros si no están casados? Está la sabiduría, ¿no? La sabiduría es esa mujer. Es esa personificación en femenino. Y cuando usted dice, pero usted predicó para los puros hombres. No, porque la sabiduría estaba en Cristo. Y cuando ayer el hermano de Leonel dice, no hay nada más hermoso que llegar a las aguas del bautismo y casarse con el Señor. ¿Lo dijo, no? ¿Lo dijo? ¿O ya estaba loco? Uno se casa con el Señor. Entonces ahora va a poder entender por qué hice todo este cuento tan largo. Cuando uno se casa con el Señor, por medio del bautismo hace un pacto con Él. ¿Y Dios qué hace? Descender a su espíritu. Pero el espíritu queda dentro del corazón. Pero, ¿quién te pasa por compañera? A la sabiduría. Por lo cual, la primera esposa del hombre, espiritualmente hablando, es la sabiduría. Que si después este espíritu reposa en su esposa física, es algo glorioso. Por eso hay matrimonios que son tan fuertes en el Señor. Porque ambos están mancomunados, como una sola carne, como un solo espíritu. Por eso yo recuerdo a un obispo ya fallecido, al obispo Sánchez, cómo el hombre lloraba por su esposa cuando falleció y la anheló hasta el último momento de su vida y se fue esperando ver a su esposa, encontrarla en el cielo. El nivel de los hombres de Dios. Con esto yo estoy dando, por medio de esta palabra, ¿no?, esperanza. Saber que hay un poder mancomunado con Dios, que es la sabiduría.
que es uno de los espíritus del Señor. Y es uno de los espíritus que tiene que entrar posterior al bautismo. Pero que no es de todos. Porque es de sabios mantenerse en la senda del Señor. Por eso dice el Señor, adquiere la sabiduría y no la venda, porque ella te guardará de todas las cosas. ¿O no lo leímos? ¿O lo volvemos a leer? La sabiduría edificó la casa, labró sus 7 columnas, preparó un banquete, mezcló su vino. ¿Quién lo hizo? La sabiduría. La sabiduría de Dios, porque Dios la creó. Que el Señor bendiga a los hermanos que el día de mañana van a pactar con el Señor y se van a casar. Imagínense, ¿a cuántos de los que nosotros fuimos al agua del bautismo nos dijo que no íbamos a casar con el Señor? Nos dijeron eso y uno queda como pollo para atrás. Uno lo único que va, Señor, perdóname los pecados, ¿cierto? Uno va con esa visión. Yo fui con esa visión, Señor, perdóname, porque soy un pecador. Y muchos de nosotros nos levantamos después de haber estado en la agua del bautismo y al otro día, metafóricamente hablando, puede ser a la semana, al mes, al año, volvimos a caer en pecado, ¿cierto? Y nos volvimos a caer y nos volvimos a ensuciar y no pudimos mantener nuestro traje impoluto, por lo cual nosotros tuvimos que venir conducidos en la misericordia de Dios a tomar algo que es una maravilla, que es la cena. Y ahora usted puede entender quién viene y sirve la cena. ¿La sirve Cristo mismo? Sí. ¿Lo leímos? Sí. En 1 Corintios, que el espíritu de sabiduría y inteligencia reposó en Cristo. Entonces podemos entender que después el bautizado se va a levantar y puede venir confiadamente a la mesa que la sabiduría va a tener lista para él. ¿Y quién le va a dar a convidar el vino y el pan? Cristo mismo. Mire qué hermoso. Si profundicé mucho y alguien no me entendió, le pido disculpas. Pero el que pudo entender, que el Señor lo afirme y lo ayude. Porque cuando uno pacta con el Señor, te da una jerarquía mayor. ¿Y sabe cuál es? Que usted sabe que puede el día de mañana pecar por omisión, o porque se cayó, porque cometió una transgresión. Pero ya sabes que puedes llegar a la Pascua y puedes pedirle perdón al Señor. El Señor mismo te va a lavar los pies, porque nosotros hacemos una representación. Pero uno tiene que entender que el primero que lavó los pies de sus discípulos fue Cristo. Entendiendo eso, usted ya no va a ver al hermano que le está lavando los pies, a la hermanita que le está lavando los pies. Va a decir, Señor, soy indigno que me lave los pies, pero aún así, usted siendo de la realeza absoluta, me vienes y me lava los pies a mí, Señor, que soy pecador. Y después usted puede escuchar con la misma voz del Señor, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Y por eso los que somos bautizados podemos tener esta oportunidad grandiosa de tomar la cena. Que muchos que están afuera no la tienen. Y van a tener que seguir como están. Hasta que puedan llegar y pactar con el Señor por medio del bautismo. Todo lo que el día de hoy hemos escudriñado, hermano. Miren, tengo lleno de texto. Los puedo seguir aburriendo. Pero si los voy a aburrir va a ser con pura palabra de Dios. Y el día de hoy hemos aprendido lo esencial que es la sabiduría para el cristiano. Que cuando la encontramos, que la hallamos, no hay que soltarla, no hay que venderla. Que el Evangelio no se vende, se predica, se da por gracia, se entrega por gracia. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, hermanos, nos afirme el Señor. Que la sabiduría de Él también nos pueda sanar. Que la sabiduría de Él el día de hoy pueda traer a nosotros algo que no estemos recordando y podamos pedirle al Señor perdón por algo, por algún pecado que quizás tengamos en nuestra conciencia. Porque eso también lo hace la sabiduría. La sabiduría y la inteligencia nos aclara la mente y nos conduce por el buen camino. Porque leímos el día de hoy que nos aparta del
mal. Después el Señor Jesucristo empieza por parábola y dice: sé igual al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿quién es el sabio? El que edifica sobre la roca. Sabemos que la roca es Cristo. Pero para ser sabios sabemos que tenemos que hacer algo primero. Llegar al agua del bautismo. Ahí empieza el camino de la sabiduría. Cuando tú pactas con Dios y cuando tú te casas con su Espíritu, que es el Espíritu de sabiduría, y que junto con él viene el Espíritu de inteligencia. Por lo cual el cristiano, cuando se levanta del agua del bautismo, año tras año, tiene que volverse más sabio. Tiene que aprender a conducirse mejor. Porque si no, vamos a ser llamados como aquel árbol que no dio fruto. Y que vamos a tener que recurrir siempre y constantemente al Señor cuando dice: aquí está el árbol y no me ha dado buen fruto, córtalo. Y viene el Señor y dice: déjalo un año más. Y vamos a estar recurriendo a ese versículo todos los años. Adquiere la sabiduría y no la vendas. Pero hermano Raúl, usted pone la sabiduría como algo muy lejano. ¿Qué leímos en Santiago? Si alguien es falto de sabiduría, pídala. Yo no estoy predicando algo que es imposible. Estoy predicando algo que es totalmente posible. Y que solamente está a una rodilla de distancia. Si vamos a predicar fantasía, hermano, me pongo a predicar cualquier cosa. Pero la importancia de esto es eso. Adquiere la sabiduría y no la vendas. Va a ser una corona para nosotros. La sabiduría sale y clama en las calles. Proverbios 3:13 decía: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su utilidad es mejor que la del oro fino. El Señor nos orienta a las prioridades y nos dice qué tenemos que buscar primero y qué no. Y por todo lo que ya hemos leído, dice que es de sabios apartarse del mal. Miren qué hermoso. Y la misma palabra nos corroboró eso. Si nosotros voluntariamente nos queremos apartar del mal porque escuchamos la voz de la sabiduría, ¿sabe lo que hace la sabiduría y el Espíritu de Dios? Nos es un escudo alrededor nuestro. Que el Señor nos bendiga. Con todo esto, hermano, alabo y bendigo el nombre del Señor. Si me extendí, les pido disculpas. Si alguien me critica por ser muy larguero, que el Señor me ayude a mí, ¿cierto?, para compactar más toda esta información. Pero la finalidad y mi trabajo como predicador, hermano, es darle a usted las herramientas y los argumentos necesarios para que usted fundamente su fe en el Señor. No en fábulas, no en mentiras, no en tonteras, sino en palabra de Dios. Cuando usted vaya y pelee contra el enemigo, no lo va a hacer con sus propias palabras. Como algunos, ¿cierto? Esto lo puede leer en Segunda de Crónicas. El rey Acab le dijo a un profeta: te conjuro por Jehová. Esto te lo puede leer, ¿no? Si no me equivoco, Segunda de Crónicas 20. Te conjuro por Jehová. ¿Y sabe lo que hizo el profeta? Se echó al hombro los 400 profetas turbados. Se echó al bolsillo al rey y le dice: si yo te hablo con palabras mentirosas, manténme encarcelado. Pero ciertamente tú de la guerra donde vas, no vas a volver bien. ¿Sabe qué es eso? Eso es palabra de Dios. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Hasta aquí vamos a dejar, hermano, esta exhortación, y vamos a agradecerle al Señor por medio de una oración. Le voy a pedir a la hermana Cecilia que haga una oración, ¿cierto? Se gane la bendición de la oración. Pasemos ahora.